Hola, ¿cómo estás? Paulino Vigil de Gracia te habla. Saludos desde Panamá. En esta ocasión quiero que discutamos un artículo recientemente publicado, pero te presento aquí la información para poder que me sigas. El artículo fue publicado ayer en la revista JAMA Network. Es un artículo de acceso gratis o que lo puedes obtener sin ningún pago, ninguna dificultad. El artículo se refiere a la asociación entre infección por virus de papiloma humano en mujeres embarazadas y parto prematuro. Vamos a seguir la discusión que usualmente hacemos cuando vemos un artículo. Por supuesto que en el abstract podemos ver algunas cosas inmediatamente que nos interesan, pero yo voy a seguir preferiblemente el orden del artículo. Ya les dije dónde fue publicado, cuándo fue publicado, el título, los autores. Aquí, insistiendo, septiembre 15 2021. Algunos datos que siempre debemos buscar para orientarnos mejor en lo que es la introducción. Y como sabemos, el parto pretérmino es de origen desconocido y afecta enormemente la prematuridad y mortalidad en el mundo. También sabemos que algunas infecciones en el tracto genital inferior o el tracto cervical pueden generar algunos trastornos, sobre todo infecciones virales, que facilitarían posiblemente la infección por bacteria y esto asociarse a prematuridad. Desde el punto de vista del virus de papiloma humano, sabemos que la edad a la cual son más frecuentes son entre los 15 y 30 años, y casualmente coincide esta edad con la edad reproductiva por excelencia. Así que eso es un dato importante de coincidencia de infección de virus del papiloma humano y edad reproductiva. Sabemos de estudios in vitro y en animales de la asociación de algunos trastornos desde el punto de vista de embarazo entre virus y complicaciones obstétricas, pero desconocemos de algún tipo de estudio que haya probado una asociación entre virus de papiloma humano y prematuridad. Por lo tanto, conociendo la frecuencia del virus papiloma humano a esta edad, conociendo qué es la edad reproductiva y conociendo estos hallazgos desde el punto de vista de animales in vitro, es necesario hacer una investigación prospectiva que pruebe realmente si hay una asociación, y esto fue lo que decidieron hacer estos investigadores, donde entremos ahora a la metodología. 3 universidades en Montreal, Quebec, Canadá, fueron las que decidieron hacer esta investigación. Desde noviembre del 2008, desde noviembre 8 del 2010 hasta octubre 16 del 2016 se recogió pacientes, y la última paciente que ingresó al estudio tuvo finalmente su nacimiento el 15 de junio del 2017. Significa que entonces ahí terminó el estudio. Estamos hablando de un estudio que empezó en el 2010 y terminó finalmente en el 2017. ¿En qué consistía el estudio? Bueno, en determinar la existencia del virus de papiloma humano. Por eso se hacía la determinación en el primer trimestre del virus de papiloma humano. Si este paciente salía positiva, se les repetía nuevamente a las 32, 35 semanas la tipificación o la determinación del genotipo y de la presencia de un virus. También se hacía la determinación de muestras a nivel de la placenta y biopsia a nivel de la cara materna, a nivel de la cara fetal. Entonces estamos hablando de embarazo, de determinación del virus en el primer trimestre, persistencia o reaparición de este virus en el tercer trimestre, y a nivel placentario la presencia o no del virus. Y por supuesto que la variable primaria entonces era la determinación de parto prematuro. Y parto prematuro se refería al nacimiento u óbito entre las 20 semanas y 0 días y 36 semanas y 6 días. Hablamos aquí de parto prematuro, ya sea inducido o ya sea espontáneo, inducido por alguna patología y espontáneo ya sea por labor de parto o ruptura prematura de membrana.
Se hizo la determinación, como ya les expliqué, de si había virus en el primer trimestre, que se persistía el virus en el tercer trimestre, y la determinación si había sí o no a nivel placentario, y por supuesto la tipificación o determinación del genotipo. Saltemos ahora y vamos ahí analizando los resultados. Desde ya pueden ver en esta tabla las características de toda la población, que al final se analizaron 899 pacientes, 378 que tenían el virus desde el primer trimestre y que 521 que no tenían el virus. Entonces estos son los dos grupos que finalmente se van a estar analizando. Observen aquí en este flujograma interesante, repito, de toda la población, 948 pacientes que eran elegibles, se retiró una cantidad de pacientes y al final 552 pacientes resultaron negativos en el primer trimestre a nivel basal, que es como se consideró en el estudio, 394 con el virus positivo. Estas pacientes, al final, a nivel placentario, de las que tenía el virus positivo en el primer trimestre, se probó 78 positivas en la placenta, y de estas pacientes 552 que estaban negativas en el primer trimestre a nivel basal se encontró positivo a nivel de placenta 13, probablemente porque apareció una infección o se contagiaron posteriormente. Seguimos analizando y miren ustedes qué dato más interesante. Estoy en la sección de resultados. De estas 378 pacientes que surgieron positivas en el primer trimestre de toda esta población, estamos hablando de un 42% de pacientes con virus de papiloma humano positivo. Este es un número muy, muy importante. Y también podemos observar que de esas cantidades, 252, que es un 28%, fueron por al menos un virus de papiloma humano. Y también podemos ver que el 18.6% fueron infectados con más de un genotipo, o sea, infección múltiple. Todos estos datos, insisto, datos epidemiológicos extremadamente interesantes en esta población de mujeres embarazadas. Otros datos que ustedes pueden observar aquí es que la mayoría de los pacientes en el primer trimestre fueron con resultado positivo. También en el tercer trimestre, el 68%, o sea, pacientes que estaban positivos en el primer trimestre y se mantuvieron positivos en el segundo trimestre, 2/3 de la población, 68.3%. Y también interesante que a nivel placentario se demostró el virus en 91 de 819 placentas. Eso es el 11.1% de presencia del virus a nivel placentario. Curioso, entonces 42% de los pacientes positivos el virus en el primer trimestre, y a nivel placentario, después del nacimiento, a nivel placentario se encuentra un 11.8%. En total de la población, 55 pacientes experimentaron labor de parto prematuro o nacimiento prematuro, de los cuales 38 fueron espontáneos y 17 fueron inducidos por alguna cosa. Veamos aquí el resumen y después lo explico en las gráficas. La detección vaginal de cualquier genotipo, la detección vaginal de cualquier genotipo en el primer trimestre no fue asociada con parto prematuro. Observan ustedes aquí 1.39 el odds ratio con un intervalo de confianza atraviesa el 1. Sin embargo, vean esto. Si es la presencia de un genotipo 16 o 18, de estos genotipos oncogénicos, sí hay una relación 2.5 veces significativamente más posibilidad de parto prematuro. Y entonces la persistencia del genotipo 16-18 en el primero y tercer trimestre también fue asociada a 3.72%. O sea, lo tienes en el primer trimestre, hay una asociación de 2.52. Si lo detectas en el primer trimestre y también en el tercer trimestre, se aumenta el riesgo de prematuridad 3.72. Y si el virus, eso del genotipo 16-18, los dos virus más oncogénicos conocidos. Y si el virus está a nivel de la placenta, cualquier genotipo también se asocia con un 2.5, no atraviesa el intervalo de confianza, el 1, por lo tanto, hay una asociación directa de cualquier genotipo, si está en la placenta, con parto prematuro. Veamos esto en las gráficas, que es lo que les quiero mostrar aquí. Lo que ya les dije, 42% de infección cualquier
genotipo en el primer trimestre. Múltiple infección, también se los dije, casi un 19%, y a nivel placentario un 11% presentaban el virus positivo. Seguimos viendo las gráficas, esta gráfica bien interesante. Cualquier nacimiento preterminal, sea inducido o espontáneo, en el primer trimestre, como ya les dije, no hay una asociación, no observa usted ninguna asociación, pero cuando usted analiza solo genotipos 16 y 18 detectados el primer trimestre, sí hay una asociación de prematuridad. Y cuando evaluamos entonces primer y tercer trimestre, vemos que persiste la asociación si es el genotipo 16 y 18 significativamente de parto prematuro. Y por supuesto, de cualquier, si es la placenta, usted puede observar primero y tercer trimestre, presencia de la positividad. Cualquier genotipo, ya aquí no solo el 16 y 18, hay un efecto 2.5 veces más riesgo de prematuridad. Eso con cualquier parto. Si es espontáneo es que ruptura prematura de membrana o inició labor de parto no inducido por alguna complicación, observamos también primer y tercer trimestre la asociación directa con los genotipos 16 y 18, 3.3 veces más, y a nivel placentario cualquier genotipo 2.9, casi 3 veces más. Entonces, contundente la asociación entre parto prematuro y persistencia o presencia del virus primero o tercer trimestre, si es genotipo 16 y 18. Y si encontramos un genotipo, no importa cuál es a nivel placentario, una asociación directa con prematuridad. Y eso es lo que finalmente estos autores nos dicen en su discusión, que no se encuentra realmente ninguna asociación entre cualquier genotipo en el primer trimestre y parto prematuro. Pero si encontramos en el primer trimestre 16-18, sí hay una asociación de parto prematuro. Que si hay en el tercer trimestre un genotipo 16-18, hay una asociación con parto prematuro, ya sea porque fue adquirido ahora o viene persistentemente, que es lo más probable. Este virus y la persistencia del virus, lo que está haciendo el trastorno probablemente a nivel cervical y la facilidad del proceso inflamatorio para que sea el parto prematuro. Y lo otro es que si hay la presencia de un genotipo cualquiera, ya no solo estos dos genotipos oncogénicos a nivel placentario, hay una asociación con parto prematuro. Y esto, haciendo un subanálisis, aquí ellos hacen un subanálisis de grupo para tratar de buscar algunas asociaciones, es bien interesante. Cualquier parto prematuro, la presencia del genotipo, especialmente aquí, está asociada significativamente a mayor prematuridad. Si analizamos aquí, si la paciente no tuvo ningún tratamiento cervical previo, porque sabemos que los tratamientos cervicales pueden asociarse a prematuridad, si no tuvo ninguno, el tener el genotipo oncogénico 16 y 18 se asocia a más prematuridad. Igualmente hay mujeres que no fuman, usted observa que hay una mayor asociación con los genotipos 16 y 18. Y si es parto espontáneo, no inducido, también se ve una relación con cualquier parto prematuro, y también en mujeres que no han tenido una terapia previa, igualmente en no fumadores. Entonces, es muy claro en este subanálisis de grupo que el genotipo 16 y 18 está asociado con prematuridad. Entonces, finalmente, este artículo, a pesar que es un estudio observacional extremadamente interesante, aporta muchísimo a nuestra especialidad porque nos está diciendo que ahora podemos hablar de que sí hay un factor de riesgo desde el punto de vista viral, virus del papiloma humano y parto prematuro. Esto es bien interesante porque tenemos vacunas en contra de estos genotipos, y habría entonces que analizar ahora el impacto de la vacuna en esta población y la reducción de parto prematuro. Así que los dejo con estos avances de la ciencia, avance en parto prematuro, nuevos conocimientos, insisto, con el virus del papiloma humano. Nuevamente, Paulino Vigil de Gracia, ha sido un privilegio para mí compartir con ustedes estos nuevos conocimientos. Bye.